Entonces, nos queda claro la visión principal de lo que son los pilares, los fundamentos, donde se asienta esta religión. ¿Sí? Debe quedar claro esta perspectiva. ¿Dónde va el punto crítico? En el tema de lo que estábamos hablando en la clase anterior, el concepto del yihad en la cultura islámica. Ahí va justamente todas estas críticas que se les pueden hacer a esta religión y a los musulmanes en general. Como ustedes pudieron ver en estos dos videos cortos, a estos 5 pilares son los fundamentos y se ha ido extendiendo a lo largo del mundo. El video también muestra la perspectiva de los musulmanes en Argentina, en diferentes partes de América Latina, como centros relevantes de la conformación de una religión que se ha ido extendiendo mayormente. Ahora, dentro de la clase de hoy vamos rápidamente a analizar y discutir el concepto del yihad. ¿Cómo podemos definir el yihad? ¿Qué es el yihad para ustedes? De lo que tuvieron que realizar. Vamos Como, bien. como una guerra. Ya algunos lo relacionan con guerra. ¿Qué más? Luchar contra la opresión. Luchar contra la opresión, ya vamos más allá de la guerra. No se olviden que el teólogo decía, no es el concepto de la guerra por la guerra, no es que simplemente nos armamos y vamos a causar caos, no ese es el fundamento del yihad, o por lo menos la perspectiva del Islam. ¿Qué más? ¿Qué concepción tenemos del yihad? La armonía. Ya, uno de las ideas principales que plantea el teólogo que vimos en la clase anterior es la armonía, la consideración de la religión como armonía. Todas las religiones han tenido defensa, una defensa en su conformación. El problema real ha sido la exageración en esa defensa. Pero más allá de estas consideraciones, es real la perspectiva de defender lo que creemos. Y me parece que es correcto hasta cierto punto la defensa de nuestras propias creencias, sin importar lo que creamos. ¿Dónde está el inconveniente? En la exageración que pueda haber de estos temas. Cuando hablamos del yihad, es un concepto complejo, ampliamente discutido, que tiene diferentes interpretaciones. Como concepto básico debe ser entendido como un esfuerzo para conseguir lo mejor, para alcanzar lo mejor. La perspectiva es alcanzar principalmente lo que se dijo, la armonía, la estabilidad, conseguir lo mejor que se puede en todos los ámbitos. Sobre todo si nosotros vemos cuál es el ámbito más relevante si hablamos de una religión. ¿Qué es lo que quiere conseguir una religión? Alguien que es religioso, ¿qué desea alcanzar? La paz. La paz, principalmente la paz mental, la paz con todos. Esto según el Corán. Y la idea principal de todas las religiones es la armonía. Yo pienso que la armonía, la estabilidad, tener una vida correcta, estable, es el objetivo principal. Si ustedes vieron también la consideración del Ramadán, esta peregrinación propia del Islam tiene ese sentido propio de guiar nuestra vida, de guiar nuestra consideración, de nuestra existencia hacia la armonía. Dentro del dogma islámico, como toda religión tiene un dogma, es decir, creencias del pensamiento religioso que no se ponen en tela de duda y que funcionan como el eje de la religión. El eje de la religión islámica son los pilares, son los fundamentos de donde nace toda esta perspectiva. Todos sus miembros están obligados a seguirlo dependiendo de las pautas que la tradición religiosa les establezca, pero es algo que deben seguir. El yihad es uno más de las consideraciones de los pilares. La idea del yihad se encuentra cruzada por diversos enfoques culturales, religiosos, políticos sobre todo, y hasta económicos. Algunos estudiosos explican que existen varios tipos de yihad, que no es solo uno, no es solo una interpretación del concepto. El teólogo que vimos habla muy ampliamente del concepto del yihad. Habla principalmente de la armonía, pero de todos modos
no nos queda del todo claro a qué se está refiriendo. Y es una consideración compleja en este sentido propio de la concepción propia del yihad, de la consideración propia del yihad. Y para poder comprenderlo de mejor manera, vamos a ver esta interpretación que hay de los diferentes tipos del yihad. ¿Sí? Entonces vamos a ver los diferentes tipos del yihad y con eso vamos a acabar principalmente la cultura islámica para la siguiente clase, a analizar como manera de cierre todo lo que hemos estado hablando sobre el Islam. Como siempre lo hacemos todas las clases, esta reflexión inicial, y comenzaremos con la expansión del cristianismo y sus conflictos, y los conflictos que generó y que son conflictos internos de la religión. Vamos viendo los tipos de yihad. Dentro de los tipos de yihad, dentro de esta interpretación de los tipos de yihad, porque podemos considerar que tal vez para el teólogo que nosotros vimos era solo la armonía, hay otra interpretación, y esta interpretación habla, por ejemplo, del yihad. El primer tipo de yihad, el yihad del corazón. ¿Qué decía principalmente el teólogo? En un contexto puramente espiritual, el yihad es el combate que se establece con uno mismo. Acuérdense, ¿qué decía este pensador, este teólogo? Decía que el gran combate que tiene el Islam no es con los demás, es con sí mismo, es con la consideración propia de la armonía. Entonces, en cuestiones de carácter espiritual, el yihad habla de un combate contra sí mismo. Combate con uno mismo. Y como les preguntaba anteriormente y decían, es la estabilidad, la paz, sobre todo la paz mental. Y en esta consideración, sobre todo, como en la mayoría de las religiones, la perspectiva es resistir la tentación. Todo tipo de y toda consideración de tentación. Entonces, dentro de esta perspectiva, podemos decir que esa es la visión de este tipo de yihad, el yihad del corazón. ¿Sí? Claro, esa perspectiva sigue siendo un combate, sigue siendo una lucha, pero es una lucha interna en una primera instancia. Pero también hay una lucha, un combate de carácter político. Este combate de carácter político, ¿a quién atacará? ¿O a qué grupos atacará? Acuérdense lo que decía el teólogo. En cuestiones o en contextos o en consideraciones políticas. ¿Contra quién irá? ¿Qué decía sobre el yihad el teólogo? ¿Cuándo ataca el Islam? Defiende a los oprimidos. Ya, la religión en general defiende a los oprimidos. Sí, esa es la perspectiva también de la religión católica y cristiana en general. Pero, ¿cuándo ellos responden? Cuando atacan. Cuando les atacan. Principalmente en cuestiones políticas es defender sus creencias, su perspectiva contra los infieles. ¿Sí? En cuestiones políticas es un combate, una perspectiva de combate contra los infieles. Pero acuérdense que el teólogo decía que este era uno de los combates menores, que no es el objetivo primordial, que el objetivo primordial va en la consideración de la expansión del Islam como una perspectiva constante de generar una relación, una perspectiva, un entendimiento de sí mismo en cuestiones más espirituales que solo en las consideraciones propiamente concretas. Eso en cuanto al yihad del corazón. ¿Sí? ¿Preguntas, dudas, crisis? ¿No? Vamos. Después del yihad del corazón está el yihad de la lengua.
¿Qué significa esto? Consiste en que opinar o legislar se debe dar de carácter justo. La expresión clásica lo dice de esta manera: ordenar lo que es bueno y prohibir lo que es malo. Entonces quiere decir principalmente que debe legislarse conforme a la justicia. Y está expresado en la categoría, en la perspectiva principal de lo bueno. Procurar que el bien se dé y prohibir principalmente lo malo. Pero aquí viene justamente el criterio. ¿Cómo va, o comparándole con nuestra religión para que sea mucho más sencillo, cómo decimos que alguien es bueno dentro de la consideración de la religión cristiana en general? ¿Cómo se puede catalogar esta perspectiva de lo bueno y lo malo? Depende si guarda los mandamientos, podría ser. Ya, entonces la condición fundamental está guiada principalmente por los mandamientos. Significa que hay una serie de reglas que nosotros debemos seguir, pero principalmente está también relacionada con la prohibición. Prohibir lo malo. Hay que procurar lo bueno y prohibir lo malo. Muy parecido en esta perspectiva. ¿Dónde está la incidencia en el sentido de la prohibición? Lo que es muy fuerte en las religiones es prohibir lo que se considera malo. Todo lo que esté fuera de los pilares de la religión, todo lo que esté fuera del dogma propiamente instaurado en el Corán, debe guiarse y esa es la perspectiva del yihad de la lengua. ¿Sí? Estamos simplemente sintetizando la visión del yihad que de forma amplia ya la hemos visto en estos tipos de yihad, ¿sí? Que nos permitan dar una visión o una perspectiva de lo que es el yihad. Después del yihad de la lengua, hablamos del yihad de la mano. Radica en poner en práctica medidas correctivas o punitivas, es decir, un tipo de castigo para evitar que los creyentes cometan actos sancionables. Entonces, aquí sí se habla directamente en medidas correctivas. No se olviden que las religiones como han planteado las ideas de lo que es correcto, lo que es incorrecto, la perspectiva también es corregir, ir formando perspectivas, medidas correctivas, y de esto podemos haber escuchado bastante, no solo en esta religión, sino en muchas, donde se plantea la visión de corregir. O sea, usted incumple algo o está guiándose por un camino fuera de la consideración propiamente dogmática, y hay que corregir esa visión. Hay que poner medidas que corrijan. Y muchas de las religiones han puesto medidas de carácter correctivo muy fuerte en este sentido. ¿Sí? Otra de las críticas que pueden estar ligadas a la perspectiva de los tipos de yihad y de la consideración del yihad es cómo corregimos, con qué tipo de forma violenta se corrige. Aquí es donde entran las críticas directamente. Eso a grandes rasgos. La perspectiva del yihad de la mano es poner medidas correctivas para que principalmente los creyentes no caigan en actos que son sancionables. Por ejemplo, la misma perspectiva de la norma: si ustedes incumplen alguna de las reglas, entonces se les sanciona. Esa sanción hace que ustedes tal vez, digamos en el caso civil, no vayan a la cárcel, por poner un ejemplo. Esa es la perspectiva. Pero llegan a extremos graves en los sentidos de la aplicación propiamente de la normativa. Después del yihad de la mano, que era el tercero, vamos al yihad del dinero. ¿Qué decía uno de los pilares? ¿Qué decía uno de los pilares fundamentales? La limosna. La limosna. El zakat decía que principalmente debemos apoyar.
Y una de las interpretaciones del yihad del dinero es el hecho de contribuir económicamente a las necesidades de la comunidad. La comunidad tiene una cierta cantidad de necesidades, no todos tienen la misma posibilidad económica. Entonces, algo que nosotros podemos realzar de la religión es la contribución económica. Contribuir económicamente. Y como nos decía en los pilares, es fundamental el criterio de la contribución. Y dentro de la perspectiva propia del yihad, también está la característica del contribuir, del dar a los más necesitados. La mayoría de las religiones han planteado esta perspectiva del contribuir. No todos tienen lo mismo y no todos tienen las mismas posibilidades. Entonces hay que guiar nuestra perspectiva en ese sentido, que sería el yihad del dinero. Continuando con estas ideas, hablamos posteriormente del yihad de la predicación. Otro de los pilares fundamentales era la oración. Pero más allá de la oración, de orar en dirección a la Meca, acuérdense cuál era la exigencia que le presentó Dios por medio de los mandamientos, por medio de sus versos, por medio de esto que construye el Corán en general. ¿Cuál era la obligación que tenía Mahoma, o Mohamed, como se lo dicen en árabe? ¿Cuál era la obligación? ¿Qué tenía que hacer Mahoma? Además de retener esos versos en el Corán, ¿qué tenía que hacer? ¿Cuál era? Predicar y difundir. Predicar y difundir. Era una obligación y es una obligación de la religión. Por lo tanto, una de las consideraciones propias del concepto del yihad es la predicación. ¿Qué significa o qué implica? Que toda acción pacífica destinada a extender el Islam fuera de sus fronteras o el fortalecimiento interno debe ser una de las obligaciones propias y de las perspectivas de los creyentes. Debe darse por medio de una acción pacífica. En una primera instancia, en la consideración propia del extender la religión, Mahoma no lo hace por medio de la fuerza. Y es una de las críticas principales a los, ¿cómo decirlo?, a las personas que tienen prejuicios sobre el Islam. Se cree que el Islam es una imposición, cuando en realidad es la predicación como ha sido todas las religiones. La misma religión cristiana en sus inicios tuvo la perspectiva de la predicación, de llevar la palabra por medio de los profetas a través de estas consideraciones. Pero en esta religión hay varios profetas, en cambio, en el Islam existe solo uno, es un solo profeta y la acción propia es ir llevando la voz del profeta y la perspectiva es una acción de carácter pacífico, una acción pacífica destinada principalmente a extender el Islam. ¿Sí? Esa es la perspectiva, la visión de conjunto. Y ese es el yihad de la predicación, tanto para fortalecer el Islam de manera interna como para difundirlo alrededor del mundo. Como ustedes pudieron observar en el video, es una de las religiones que mayormente se ha extendido alrededor del mundo y que tiene muchos adeptos y que tiene muchos seguidores, muchos grupos humanos que se han adherido a esta perspectiva. Es muy fuerte como religión y por eso iniciamos con esta perspectiva. No es sin más, porque vemos el yihad, porque vemos el Islam como cultura. No es solo por el hecho de que es parte de la humanidad. No es solo por el hecho de que como la religión católica se ha introducido como visión del mundo, como perspectiva, no tiene tampoco nada que ver con las consideraciones políticas y económicas que se han planteado,
sino que va directamente a la consideración de que ha incidido en la forma de ver del mundo, de las personas, y ha incidido en muchos países. Ustedes vieron ahí en Argentina, en América Latina, en el Ecuador también hay mucha influencia de esta visión, de esta perspectiva, gracias a los migrantes. Bien, y finalmente, una de las consideraciones ya que pueden ser de carácter crítico hacia el Islam es el yihad de la espada. ¿Qué decía el teólogo? No es que nosotros atacamos por atacar, nosotros nos defendemos. Es una consideración propia del ser humano. No asimilan fuera de esa idea el criterio de atacar. Como es una consideración propia del ser humano y como el ser humano se defiende dependiendo de quién le ataque, entonces nosotros también nos defendemos. Pero ¿dónde está el punto crítico, por ejemplo, para el yihad de la espada? Que significa llevar a cabo una acción armada. Y este puede ser una de las críticas que podríamos tal vez tener frente a esta consideración. Porque habla de una acción armada destinada a proteger las tierras del Islam, principalmente a la perspectiva de proteger el Islam. No es una consideración sin más. No se olviden que el teólogo no habla, y me parece que a mí las consideraciones con la religión siempre hay que tener cuidado en el sentido de cómo se topa a un grupo humano. No hay que exagerar, no hay que ser prejuicioso. Si venimos a las clases es con el afán de tener la mente abierta y ser críticos frente a las posturas. Me parece que este es el punto donde más podemos nosotros ser críticos. ¿Realmente les parece coherente que exista una acción armada? No se olviden que desde Mahoma, la consideración del ataque para regresar a la Meca se hizo por medio de una consideración armada, es decir, un ejército con armas. ¿Les parece correcto esta perspectiva? ¿Qué opinan sobre esto? Sobre el yihad de la espada. ¿Qué dicen sobre esto? Tal vez pueden opinar en este sentido. Tal vez dirán, bueno, muchos grupos humanos han trabajado de la misma forma. Tal vez no por cuestiones netamente religiosas, pero por ideologías se dio la Segunda Guerra Mundial. Por cuestiones ideológicas se han dado muchas de las guerras. Además, las cruzadas, la Guerra Santa, estaba dado por proteger la religión, estuvo dado por defender el criterio de la religión como hegemonía. En este caso, no fue, por ejemplo, no se ha dado un proceso en el sentido de ataque por defenderlo, en el sentido de que yo primero ataco para defender, sino que primero han sido atacadas estas perspectivas y ellos se defienden. Ese es su punto de vista frente a la perspectiva de los ataques que se han venido dando. Vamos a terminar ahí con los tipos del yihad. Vamos a acabar con la consideración del yihad. A quien le falte definir el concepto de yihad, por favor, acábelo con lo que hemos visto, con los tipos del yihad. Intenten dar desde su punto de vista. No estoy hablando ni del teólogo que vimos, ni de los videos que hemos visto, ni de los tipos del yihad, que son interpretaciones de la consideración del yihad. Desde ustedes, ¿qué entendemos nosotros por yihad? ¿Sí? Eso completa la definición que ya habían hecho. No hay problema. Ya la hicieron, la suben, yo ya hice el ISEM, pero yo ya acabé, vea, profe, ya tenía hecho bien bonito, no hay problema. ¿Quién le falte o quien quiera completar con lo que hemos visto? Denle ese plus de darle su punto de vista. Con eso acabamos.